12 en punto. Hoy no sé, ¿eh? ¿Habéis visto cómo vengo hoy, eh? Hace unos días nos encontramos, por algún motivo, que no voy a decir, el consejo, estaba Isaac, estaba Ginés, estaba Jacob, e Isaac me vio así, bueno, con otra camisa, y me dijo, a ver si te dignas algún domingo de aparecer por aquí. Y como la palabra dice, obedeced a vuestros ancianos, pues no me queda otra, así que va por ti. A ver qué os parece esta oración. La leo. Padre glorioso, nos postramos ante ti, el Señor de la historia y de la redención. Desde el principio propusiste derramar gracia sobre pecadores indignos por la sangre de tu Hijo. Te alabamos por la gloria de tu gloria inmerecida, sin medida, manifestado en Cristo, crucificado y resucitado. Que nuestras vidas sean redimidas y santificadas por tu Espíritu, sean vasos de alabanza a la riqueza de tu gracia. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Es estupenda, ¿verdad? Pues la ha hecho una máquina. La ha hecho ChatGPT. Y claro, uno se pregunta, ¿esto es alabanza? Pues no. Seguramente el Señor diría, estas máquinas de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí, ¿verdad? Jacob nos decía el otro día que preguntó a ChatGPT qué pensaba del Hijo de Dios. Y creo que nos decía, y si me equivoco me lo dices, que le contestó que él no podía tener creencias personales por carecer de conciencia, por carecer de emociones y de carecer fe como una persona. Y esto me hizo reflexionar un poco lo que él decía, porque entonces el tema nuclear es ¿cuál es el propósito del universo? ¿Para qué te crearon? ¿Para decir palabras? Porque como ves, las máquinas la dicen mejor que tú y mejor que yo, ¿eh? Pero no sienten nada. Por lo tanto, el universo fue creado para albergar personas que sienten y sobre todo, que es lo que venimos a hacer en esta mañana, que agradecen. Es importante reflexionar sobre ello. El universo fue creado para personas a imagen de Dios, que sienten el valor de la gracia, que sienten la maravilla de la gracia de Dios. Y luego, todo en su vida adquiere realmente un significado real, ¿verdad? No ni de la inteligencia, hablamos de la inteligencia artificial, pero también podríamos hablar de la inteligencia no artificial, ¿verdad? Sino de acción de gracia y alabanza a Dios. Cuando venimos los domingos aquí por la mañana, Dios quiere escuchar nuestra gratitud y quiere escuchar nuestra alabanza de verdad, no palabras. Y la palabra nos dice que estas palabras tienen que ser hechas en espíritu y en verdad. Y eso te distingue. Y a esto se le llama singularidad. Pero este no es el tema de hoy. Vamos al tema de hoy. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y vuelve y dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Dos consejos, no temas, no desmayes. Y antes de tener una reflexión bíblica, dejadme que os hable así a micro cerrado o en confianza, ahora que no nos ve nadie, estamos solos. No os digo nuevo si os digo que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Por la mañana yo cuando escucho el telediario salgo deprimido, la verdad, pero me gusta estar actualizado. Guerras, enfermedades, crisis económica, violencia, decisiones difíciles y muchas veces el temor toca tu puerta, ¿verdad? Pero Dios una y otra vez en su palabra nos dice, no temas.
y no desmayes. El temor es humano, pero no podemos normalizarlo en nosotros. Los niños tienen miedo a la oscuridad, los jóvenes temen al futuro o al rechazo, los adultos temen perder su trabajo o la salud o quizás no estar a la altura. Los ancianos temen a la soledad o a lo que viene después de la muerte. Incluso los grandes hombres de Dios sintieron miedo, sintieron temor. Abraham tuvo miedo de morir en Egipto. David escribió muchos salmos en llanto con temor. Moisés temió ser incapaz de llegar a ese llamado que Dios le proponía. Elías huyó con miedo de Jezabel después de enfrentar a los 400 profetas de Baal. Pedro tuvo miedo en medio del mar. María tuvo miedo cuando el ángel le habló. Pero en todos estos casos Dios responde de la misma manera y con el mismo consuelo y dirección. No temas, no desmayes. Así que sentir miedo no significa que hayas fallado, lo que significa es recordar siempre quién está contigo. Recordemos a Pedro caminando sobre las aguas. Cuando se concentró en Jesús, pues caminó, pero cuando se concentró en las inclemencias, en el viento, en el tiempo, pues se hundió. Así que ahí va el primer consejo: recuerda, lo que miras siempre va a definir lo que sientas. Así que el problema no es el sentir temor, el problema es quedarnos congelados en el temor y dejar que controlen nuestras vidas, que controlen nuestras decisiones. El actor Robin Williams, el de La señora Dufayre, el de Patch Adams, supongo que sabéis de quién hablo, y tantas películas cómicas, en sus películas obligaba a tratar a 10 indigentes que prácticamente no tenían hogar, y esa era una de las condiciones en su participación en esas películas. Cuando este hombre supo que estaba enfermo, cuando se quitó la vida el 11 de agosto del 2004, se ahorcó con un cinturón en su mansión de Beverly Hills, y los últimos años estallaba en llanto sin motivo y se le olvidaban los diálogos, se perdía en medio de las conversaciones, y su viuda dice que era un desconocido en sus últimos meses. Pero él siempre sostuvo que tenía un temor desde que era muy niño y siempre tuvo temor a enfermar. Y eso me hizo pensar que la sensación del miedo puede venir de muchas maneras. Y eso es independiente o si eres actor, si tienes una mansión o si vives debajo de un puente, e independientemente de tu estrato económico o tu estrato espiritual también. Es igual de dónde vengamos o de qué cantera fuimos cortados. Todos en algún momento hemos tenido temor a algo, tal vez no a la muerte. Los que tenemos a Dios sabemos a dónde vamos. Cuando nos toque partir a la eternidad, bajar al sepulcro, dice la palabra, ausentes en el cuerpo e inmediatamente presente en el Señor. Pero repito, todas las personas luchamos contra algún temor, con un miedo a algo, con miedos a lo desconocido. Porque el enemigo natural del amor no es el odio, sino es el miedo. Entonces tú amas porque has decidido ser de esta manera. Y no esperas que los demás te lo devuelvan, o por lo menos así debiera de ser. Y así es el verdadero amor, sobre todo el amor que encontramos en las Escrituras. Hay una metáfora del árbol que dice que el árbol no se plantea cuando da oxígeno,
si el que está debajo se lo merece o no se lo merece, o el árbol tampoco se plantea cuando está debajo alguien resguardándose de su sombra en un día caluroso, si se lo merece o no se lo merece. El árbol es así. Entonces, cuando uno descubre que estamos llamados a ser personas que aman a Cristo, o aman como Cristo enseñó, mejor dicho, entonces el miedo desaparece. Y es ahí cuando el amor tiene un poder transformador en tu vida. Así que podríamos llamar al temor una curva en el camino, porque cuando uno toma una curva en coche, no sabe qué habrá detrás de esta curva, no lo sabe. Y esa es una sensación mínima de inseguridad en la vida. Las curvas en el camino es cuando no sabemos lo que viene después. Ya sea que acabemos de casarnos o acabemos de divorciarnos, ya sea que salgamos de la nursería o salgamos del panteón, no sabemos lo que hay detrás de esa curva. Tienes que decir, lo que viene no me compete, no sé lo que hay, yo no tengo el resto del plano, sino esa curva te va a producir ansiedad y te va a producir temor. Si es que vamos a estar a la altura de la circunstancia, si vamos a poder hacer frente a lo que viene. Pero el temor forma parte de la trama de la vida. Es imposible vivir sin miedo. Al miedo no se le puede ignorar. Hay que enfrentarlo, es parte de la vida. El Señor dice en Isaías 40:32, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Está diciendo que te va a tocar pasar sí o sí. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no queremos pasar ni por las aguas ni por el fuego? Hay cosas que no podemos aprender de Dios si no pasamos por el proceso, por la llama y por el agua. Y ese es el viaje a través del dolor. Si uno quiere evitar el viaje, estará evitando a Dios. Y a estas últimas generaciones ya se le ha dado hasta nombre. La generación millennial, que son los nacidos entre 1980 y el 2000, y la generación centennial, los nacidos del 97 al 2012, y se le llama la generación de cristal. Por lo delicado, por lo hipersensible, es una metáfora porque se rompen al menor contacto con la adversidad. Están preparados para el éxito, están preparados para el triunfo, pero si algo les sale mal, si tropiezan con un imponderado que van a venir, entonces se desata en ellos una intolerancia desproporcionada. Ya no quieren vivir, ya se quieren quitar la vida, y es un grupo colectivo que por todo reclama y por todo se queja. Necesitan muchos likes para sentirse bien. Y los sociólogos dicen que vamos a esa dirección de un planeta de cristal, una humanidad que no quiere ganarse nada, pero reclama por todo. Si le hablas en un tono más alto de lo normal, te denuncian. No le gusta recibir órdenes. Los que tienen más de 50 años saben muy bien cómo nos educaron a nosotros, con mucha firmeza y bastante zapatilla. Y con eso aprendimos resiliencia. Entonces, yo no estoy a favor del maltrato, ahora que nadie diga, José, está de acuerdo. No, estoy diciendo esto. Entonces, lo que digo es que a mí me encantan las promesas de bendiciones. ¿A quién no? Pero también sé que hay momentos de lucha, de prueba, de procesos inevitables. Lo que digo es que hay una revelación de la gloria del Señor, de su gloria, que solo viene a través del dolor. Y uno no lo aprende con el dolor agente. No lo vas a aprender si te vas a la planta de los enfermos terminales o visitando a muchos enfermos. Debes aprenderlo con dolor propio. Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero si uno trata de evitar a toda costa la tribulación, entonces estás evitándole a Él.
A nosotros nos gusta el Dios de las promesas, el genio de la lámpara, y no al que nos sostiene en los momentos difíciles, y que nadie te venga con mensajes baratos de empoderamiento que te van a decir que si crees en Él irás de victoria en victoria. No es verdad, porque lo que hacen es producir una religión de cristal, que no es resiliente, que no aguanta, que no soporta el dolor, y acaban al final abandonando al Señor a la primera de cambio, a la primera curva. Entonces, el miedo es un instinto básico, llegamos al tema, es un instinto básico de supervivencia, y hay un miedo que es saludable, hay un miedo que es precaución, que es primo hermano del miedo, si tú quieres, como es ponerse el cinturón del coche cuando vas a conducir. Es un miedo saludable, es un instinto de supervivencia. Luego hay otros miedos que son fobias, que no resisten análisis, que no resisten el sentido común, que uno no las puede explicar. Y yo no subestimo al que tiene fobia, porque las fobias empiezan con una pequeña puertecita y después se transforma en un monstruo que navega en las profundidades de nuestras almas. Y no se ve, nada más lo ve el que lo siente, nada más lo ve el que lo sufre, porque la fobia existe cuando el temor y la razón no están conectados. Tienen miedo y no hay razón para tener miedo. Sé lo que me digo. En mis 41 años de vida laboral he tenido muchos compañeros y muchas compañeras, y por mi trabajo he visto a desfilar a cientos, Y me he cruzado con personas con enfermedades durísimas, anorexia y otros que no voy a decir ahora, y he pasado muchísimas horas hablando con ellas y con muchas fobias. Entonces, si alguien te pide, ora por mí que tengo miedo, y no le digas tranquilo, no tengas miedo, no te preocupes, o alguna de estas frases hechas, no va a llenar su depósito, no lo va a hacer, no le va a calmar en absoluto. 1 de cada 10 que están hoy sentados aquí sufre de alguna fobia, de algo que no puede superar. Fobias a los lugares abiertos, fobias a las multitudes, a los espacios cerrados, a los ascensores, a andar por a la calle, 1000 cosas. Y después estamos los otros 9 que no tenemos una fobia declarada, pero que sí transitamos por el terror de la vida. Que a veces un golpe, un infortunio nos hace temer. Y ojo, a la que un temor mete tu pie en tu vida, se te va a instalar como un virus en tu ordenador. Hay gente que cree que no hay vida después de una enfermedad y se quedan en pausa por años. Después de la muerte de un cónyuge, después de un divorcio, después de la pérdida de un sustento, de un despido, de una prestación, no lo sé. Yo recuerdo cuando era muy joven, 16, 17 años, y me ponían en la lista de ministerio, y no sé si quizás Isaac se acordará, ese mes o semanas estaba literalmente enfermo. Era imposible dominarme. Eso de hablar en público, un muchacho con mis complejos, pensaba, yo me voy a orinar encima. Y tengo compañeros que se desmayaron en el púlpito. Yo estaba presente. Y tuvieron que cogerlo, si no, se da un zamarrazo que para qué. Y yo tenía terror. No me salían las palabras, no podía mirar a la gente a los ojos. Recuerdo ese temor abrumador, o cuando en la pandemia mi hijo Andrés casi pierde el brazo y yo sin poder viajar a Alemania, porque entonces nos dejaban cruzar las fronteras, esa curva, en el camino siempre llegan, seguro, te van a llegar. Alguien dijo que el temor es un pequeño chorro de dudas, unas goteras de dudas que fluyen a través de la mente y luego producen un canal tan grande que todos los pensamientos se escurren por ahí. Todo lo filtra a través del miedo, del temor. Y esos temores crecen día a día hasta que te paralizan, incapaces de poder hacer cosas para Dios, incapaces de creerle a Él. Entonces hay una historia, y ahora sí voy al tema, de cómo el temor puede cambiarte y arruinar tu vida y robarte lo que Dios ya te dio.
Porque hay gente que por el temor se están perdiendo bendiciones, se están perdiendo ministerios. Y no es que Dios no se lo quiera dar, es que el temor les impide ver lo que Dios tiene. Y hay una curva en el camino que no les deja ver por fe y les llena de ansiedad y no avanzan, y pasan los años y no avanza. Y las Escrituras hablan justamente cuando la delegación de espías en Números 13, Moisés recibe instrucciones que por cada una de las 12 tribus tiene que haber un delegado, un encargado. Y esas 12 tribus tienen que ir a ver qué hay en la tierra prometida. Aquello solamente era una visita de reconocimiento. Dios no los envió para que consultaran si conquistaban o no conquistaban, que si vosotros luego después votáis por mayoría que no, pues tranquilo, no lo hacemos y probamos con otra tierra prometida. No, solo iban a una experiencia de reconocimiento, nada más. Dios le dijo, esta es la tierra que yo ya te entregué. Notar el verbo, ya os entregué, dice. Pero Canaán era la curva en el camino del Éxodo y los israelitas no podían verla a la vuelta de la curva, así que envían a 12 espías y 10 de ellos vienen con un reporte negativo y dijeron, no, ni se nos ocurra, ahí hay unos gigantes, nosotros al lado parecemos langosta, dice el pasaje, como langosta, cuando vayamos nos van a liquidar, pero en un plumazo. Pero había 2 hombres, Josué y Caleb, y me gusta lo que dice, que la Biblia describe que ellos tenían otro espíritu, otra atmósfera, otra forma de pensar. Y dicen que sí se podía, que si vamos para allá nos los vamos a comer como pan con chocolate. Bueno, esto dice mi Biblia. Y ese informe negativo produjo una infección de temor que duró 40 años de penas y tragedias. Era un espíritu de temor que se enquistó en medio del pueblo. 10 tipos infectaron a una nación por más de 40 años, 4 décadas. Y lo que digo es que el temor ignora los planes de Dios. Dios te puede dar un plan, un proyecto, pero si permites que el temor entre en tu vida y tome el control de tu vida, el temor hará que te olvides. Aun cuando Dios te dio la palabra, aun cuando Dios te dio la promesa. Y me consta aquí que aquí hay hermanos con capacidades, que Dios está dispuesto a darle recursos o a conectarle de manera divina con gente que no conocen, que vienen a ti. Pero el temor se para a la puerta como el matón del barrio y te dice, tú por aquí no vas a pasar. Eso es lo que le pasó a Israel, No pudo atravesar esa última línea. Deuteronomio 1:19 dice, y salidos de Horeb, anduvimos por aquel grande y terrible desierto, por el camino del amorreo hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová Dios nos da. Escucha bien, Dios ya te lo dio. Ya te dio. No termines este año sin que te convenzas que Dios ya te bendijo, que Dios ya te dio. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y tómala en posesión. Sube y tómala, ya te la entregué, cabezón. También lo dice mi Biblia esto. Pero claro, uno va creciendo y se va haciendo más adulto y por dentro cada vez nos vamos haciendo gente más pequeña. Y pasaron tantas cosas que no pudieron cruzar la línea final. Yo sé que hay gente que aquí esta mañana que le han ocurrido cosas terribles, infortunios, y no están pudiendo quizás cruzar esa última línea, en algo, que estás ahí, que si estiras la mano ya tienes las uvas. A un paso de la tierra que fluye leche y miel. He conocido a gente que se quedaron en la última línea. He conocido mucha gente que se ha quedado en la última línea. En las cosas de la vida, en el ministerio también. Y te dicen que al final no se dio lo que esperaban, pero la palabra dice
que las señales siguen a los que creen y no los que creen siguen a las señales. ¿Entendéis este texto? Eso significa que la fe es la causa y las señales el resultado. No se busca el milagro, sino al Dios de los milagros. Esto es lo que dice el texto. Entonces, yo estoy convencido de que Dios tiene un territorio a tu nombre, a nombre tuyo, que hay algo que no estás reclamando, que tú no estás reclamando, que cuando llegues al cielo, Dios te llevará a un sitio como FedEx o DHL, ¿no? Esto, UPS, no sé cómo se llaman estos, con tu nombre y un montón de paquetes ahí cerrados, todos bendiciones que nunca abriste. Paquetes que nunca abriste, que yo te di, pero que tú no las abriste, que dejaste ahí en la puerta, bendiciones que te arrebataron por no cruzar la última línea. Así que yo creo que el temor ignora los planes de Dios. No solo los ignora, sino que distorsionan los propósitos de Dios. Distorsionar significa que no estás viendo correctamente, como estas gafas mías que están mal graduadas, que distorsionan la visión. El miedo es tanto que pierdes la perspectiva de lo que estás viviendo. Escuchar lo que Moisés recrimina que hace el pueblo, Deuteronomio 1:27. Y le dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. Y yo me preguntaba, ¿y cómo supo Moisés lo que estaban hablando ellos en sus tiendas, las tiendas en sus casas? Muy fácil, el Espíritu Santo se lo reveló. Diciendo, Jehová nos aborrece, nos odia, nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los gigantes. No, nos tienen atemorizados. Nuestro corazón está atemorizado porque este pueblo es más alto que nosotros. Las ciudades son más grandes que las nuestras. Son amuralladas hasta el cielo, decían. Ellos empezaron a decir, Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Así es el temor. Trae la queja. La palabra dice en Santiago, no os quejéis los unos a los otros. Vuestras quejas. No hagáis desfallecer el corazón de los hermanos. Vuestras quejas sean hechas directamente al Señor. Dios aceptó las quejas de Job, que fueron muchas, y no le recriminó ninguna, porque las quejas fueron hechas a él. Pero las quejas hechas entre los hermanos, eso es contaminante. Trae la acusación, trae la desconfianza. Miren lo que hicieron 10 tipos, se infectaron a una nación entera. Se promovió la queja de tal manera que empezaron a culpar a Dios. El único gigante que debían temer estaba dentro de ellos, que era el temor. Y contra más grande es el temor, más difícil es el razonamiento. El enemigo sabe muy bien que si logra ponerte algún obstáculo en tu vida, dejarás de producir ningún impacto. Cero. En ninguna parte, cero. Hay momentos que el enemigo se quiere meter con cualquier bobería para que tú no avances. ¿Cuánta gente hay que se quedan con lo peor y no llegan a conocer lo bueno? Porque dicen, esto es lo que hay, no hay más. Y ahí están amarrados, no crecen, no avanzan, no pueden soñar, no pueden. E Israel estaba así y el temor es contaminante, es tóxico, desalienta a los que te rodean. Extiende sus tentáculos, se lo pega a tu gente, a tu familia, a tus hermanos. Es un principio devastador y a veces en los patrones genéticos se arrastran estos miedos. Os doy mi palabra que yo lo he visto en familias por años, en padres temerosos de todo, y cuando esos hijos se han hecho grandes, han arrastrado los mismos miedos. Y esos patrones no son genéticos, son porque mimetizan, porque te ven, porque te miran. Y eso es muy serio, y eso hay que cortarlo de raíz. Ellos nos miran, nos ven, nos copian. 40 años arruinados por 10 hombres que tenían miedo. Cuando ellos regresaron, trajeron a un gigante mucho más terrible de lo que habían visto, que devoró la fe y el valor de una nación. El temor, el miedo. Que el temor es transferible, que es lo que digo. No te olvides de eso. Y si no estás cubierto, como dice Efesios, por la armadura de Dios,
estás listo. Te acaban deteniendo en la vida. Pero la Biblia dice que mayor es los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Deuteronomio 1:29 dice, entonces os dije, no teman, no tengan miedo. Jehová va delante de vosotros, Él pelea por vosotros. Conforme lo hizo antes, lo seguirá haciendo ahora. Él estuvo delante y estuvo detrás en una columna de nube y en una columna de fuego y volverá a estarlo. Tienes que creerlo. Y la Biblia dice literalmente, yo los llevé, habla de su pueblo, como un padre a sus hijos, como trae el hombre a sus hijos por todo el desierto. ¿Y cómo hace un padre? Pues le dije, ven nene, ven por aquí nene. No te metas en el charco, nene, salta el charquito. Ven nene, que te voy a poner cremita 100, para el sol. Dios los trató como infantes al pueblo de Israel. Los alimentó, los sostuvo, los mimó, y cuando se acabaron el maná, venga, ahora codornices, porque también se quejaron del maná. Qué aburrimiento, siempre lo mismo. Así fue, así los trató el Señor. Pero ahora tenían que pasar al examen, porque los desiertos, amigos míos, son para estos. Son para esto, para que creamos lazos con nuestro Padre. En los desiertos aprendes a hablar con Él. Es en los desiertos donde ganas intimidad con Él. Y Dios quería que lo amaran por lo que Él es y no por lo que les daba. Salieron de Egipto en cuestión de horas, pero Egipto de dentro les tardó 40 años en salir de ellos y muchos no lo lograron, no lo consiguieron. Y la esclavitud es tan fuerte en algunos. El miedo es tan fuerte que a veces tardas años en confiar en las promesas de Dios. Y Dios le dice a Israel, así como yo estuve, yo voy a estar contigo, yo voy a seguir estando, yo no cambio. No mires tanto por el parabrisa delantero de tu coche, que verás solo gigantes, y mira por los retrovisores y recuerda como yo estuve, como nunca te he fallado y como siempre te sostuve, como te sostuve en el pasado. Por eso yo te pregunto esta mañana, ¿de verdad que Dios no hizo nada en tu pasado? De modo que puedas mirar tu futuro con fe. ¿De verdad que tenemos la memoria tan frágil que no puedas recordar que Dios no te libró de nada? ¿Cuántos están aquí hoy y pueden decir que Dios me libró de situaciones que pensé que jamás iba a salir? Seguro que tienes una historia para contar, que digas, Dios me sacó y Dios me libró. Así que yo te voy a aconsejar que pegues versículos bíblicos por toda la casa. De momentos que te sostuvieron, ahí donde pase más tiempo, ahí en el inodoro, ahí pegado, para que te acuerdes que Dios te sostuvo. Y si tienes una radiografía o un diagnóstico médico, ahora me he hecho pensar en ti, caray, donde diga, mire, me sorprende, pero usted ya no tiene nada. ¿No? ¿Te suena esto, Isaac, de algo? No la tires. Vuelve a sacarla y pégala ahí donde se vea. Ese mismo Dios la volverá a hacer otra vez. Y Dios te va a respaldar y tienes que creerlo. Él te va a bendecir. ¿Qué dice la palabra? Él abre puertas, sendas, ¿donde qué? Donde no las hay. Amigo. Un día para otro. Cuando te ofusques con un día, vete a dormir. Mañana verás que amanece de otra manera. Caminos que parecían que estaban cerrados. Es lo que está diciendo. Porque el temor sostenido en el tiempo, y ahí tengo mala noticia, es pecado. El temor sostenido en el tiempo es pecado. El temer es un pecado. Dios le dice, no quisiste subir, fuiste rebelde al mandato que yo te di. El temor es lisa y llanamente desobediencia. No estoy diciendo que la depresión lo sea, ojo, eso otro día hablaremos sobre esto, pero el temor lo es. Cuando la palabra dice no temáis, que lo dice infinidades de veces, es en el orden imperativo.
Es una orden, no temas. ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir no temas, no temas? El temor es vivir en pecado. Para Israel significó una generación perdida, sentenciados a vivir sin reposo, nómadas, sin hogar, por años en un desierto, hasta el que el último no murió, no entraron en la tierra prometida. Y yo sé que hay personas aquí que Dios les ha preparado, como digo, regalos valiosos, increíbles, que han estado a punto de abrirlo, pero están vagabundeando por el desierto o el cementerio de los sueños rotos. Porque se pasan la vida diciendo, ¿y qué pasa si tomo una decisión equivocada? ¿Y qué pasa si me voy de misionero y extraño a mi mamá o a los míos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y los que se niegan a obedecer a Dios se condenan a vagabundear en el desierto de los sueños que nunca pudieron ser, los sueños del nunca jamás. Yo estoy convencido de que el temor es una curva en el camino, pero también estoy convencido que los que no toman la curva dejan de avanzar. El Señor dice, cobrar ánimo. Avanzad, no teman, yo voy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová está conmigo, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Concluyo, voy concluyendo. El Señor dice, no temas, no te rindas. Es igual si tienes 70, 80, 90 años, 100, 20, 14, no bajes los brazos. Todavía no ha sonado la campana, nadie arrojó la toalla. Y si te caes en el ring, bueno, pues te vuelves a levantar. Y si te equivocas, pues te vuelves a levantar también. Y abajo hay una red, escucharme bien, hay una red llamada gracia, que caes en la gracia y te vuelves a levantar. Pero no te rindas. Pelea, ofrece batalla, no te des por vencido, peleas por tus sueños, por tu compañía, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque la vida se te va a escurrir como una pastilla. ¿Habéis intentado coger una pastilla de jabón en la bañera? Cuesta, ¿eh? No cuesta, no, que es imposible. Y el temor lo que hace es esclavizarte y robarte lo que no se puede recuperar, el tiempo. El dinero sí se puede recuperar, pero el tiempo... ¿Quién te devuelve los años que no celebraste? ¿Quién te devuelve los años que no amaste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu madre, a tus padres? Los años que no entregaste, los años que no sembraste. Tienes que vivir una vida, digna de ser contadas. Dejar herencia dejamos todos, pero el legado es otra cosa. Un legado es lo que dejas en alguien, una herencia es lo que dejas a alguien. Esto es distinto. Y yo a los jóvenes les digo esta mañana, sean audaces. Voy a mirar a ti, que eres joven más cerca de ti. Y no podéis decir, ¿y si me sale mal? ¿Y si no tengo un referente, un modelo? Bueno, pues Pablo decía, miradme a mí, de donde provengo. Él venía de una vida complicadísima. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de... ahí hay una palabreja importante, de dominio propio. El dominio propio es un ¿qué? Es un fruto. Esto quiere decir que Dios nos capacita a través de su espíritu, nos llena de poder y valentía para actuar incluso cuando tenemos miedo, por ejemplo, utilizando el dominio propio como medio, que repito, es un fruto del espíritu. No es un don. Los dones el Señor los da, pero en el fruto del Espíritu hay que trabajarlos. El salmista dice, el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, porque lo va a ocurrir, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y la promesa no es que no habrá valles, sino que estará con nosotros. El remedio al temor no es la ausencia del problema, sino es la presencia de Dios. Así que voy a terminar dejándoos unos tips para que los recuerde. ¿Cómo podemos vencer el temor? En primer lugar, Salmo 56:3 dice que confiando en sus promesas. ¿Qué dice? En el día
que temo, yo igual en ti confío. Segundo lugar, orando con honestidad. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos y sean conocidas vuestras peticiones. Y la paz de Dios guardará vuestros. Y en tercer lugar, recordando los retrovisores, lo que Dios ha hecho. Si ayer te sacó, Él puede volverlo a hacer hoy. El temor no define nuestra vida, es un acto de fe diario. Sabiendo que Él es nuestro, como le dijo a Abraham, Él es nuestro escudo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Alguien contaba en una ocasión que cuando era niño tenía mucho miedo a la oscuridad. Dormía con la luz encendida y tenía miedo a quedarse solo. Una noche se marchó la luz de la compañía, o la compañía de la luz, bueno, se cerró la luz y una noche la luz se fue, como digo, por completo y aquel niño se quedó congelado del miedo en su cama. Pero entonces escuchó la voz de su padre desde la otra habitación que le decía, estoy aquí, hijo, no tengas miedo. Esa noche no volvió la luz, pero con solo escuchar de vez en cuando la voz de su padre fue suficiente para que se durmiera. La oscuridad puede estar presente, pero la presencia del Padre siempre lo cambia todo. Jehová es mi luz y mi salvación. Yo tuve un accidente justo cuando cantaba esta canción, ya lo he contado alguna vez, y fuimos a parar a un barranco que no sabíamos lo que había. O sea, el coche saltó y podía haber sido un barranco de 300 metros. Tuvimos suerte que no fue así, pero cantábamos todos, éramos 7 en el coche, cantábamos todos esta canción, conocía a mi suegro, y no nos pasó nada a ninguno. Y termino con una adivinanza. Si hay 5 ranas en un tronco y 4 de ellas deciden saltar, ¿cuántas quedan? Pues la respuesta es las mismas, las 5. ¿Sabéis por qué? Porque una cosa es decidir y otra cosa es saltar. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que se levantan decidida, con mucho ánimo, pero nunca toman decisiones. Y eso es cuando nos tenemos que poner en marcha. Y es imperativo hoy. El mañana es un gran embustero. Que el Señor nos ayude.